Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, esta semana vamos a seguir trabajando en relación a los materiales, ¿sí? Nosotros venimos trabajando sobre calor y temperatura, ¿sí? Pero ahora, esta semanita, nos vamos a dejar un toquecito de lado para centrarnos de nuevo en los materiales y en algo que seguramente ustedes ya conocen y habrán escuchado hablar, ¿no? Pero primero vamos a hacer como un refresco de los materiales, ¿sí? Nosotros mencionamos que los materiales podían tener propiedades, ¿sí? Algunas son comunes y otras distintas, ¿sí? Específicas de un determinado material y de cómo se hace, ¿sí? Nosotros mencionamos que los materiales se utilizaban para satisfacer las necesidades de los humanos, ¿sí? Ya sea creando un objeto, desde creando una taza, un celular, el agua para tomar, ¿sí? Y mencionamos que había tres formas de obtenerse, ¿sí? Que se clasificaban en tres según las formas de obtención. ¿Se acuerdan cuáles eran? Exactamente. Puede ser natural, elaborados, naturales, mejor, elaborados y artificiales, ¿sí? Nosotros dijimos que todo se obtiene de la naturaleza, ¿sí? Los recursos naturales. Ahora, los naturales, se utilizan prácticamente como se sacan de la naturaleza, ¿sí? Mencionamos los metales, la lana de un animal, la carne de un animal, ¿sí? Un montón. Los elaborados, ¿sí? Esa materia prima, ese recurso que se obtiene en la naturaleza, sufre algunas modificaciones para obtener un nuevo material. Como dijimos en el caso de los cerámicos, que se utilizaba la arena y la arcilla para obtenerlos. Y los artificiales, ¿sí? Es el recurso natural que se obtiene, el petróleo o el gas natural, se procesa, se modifica en laboratorios y se obtiene el petróleo, como por ejemplo, el plástico, como por ejemplo, ¿sí? También nosotros mencionamos el concepto de materia, ¿sí? Dijimos que materia era eso de lo que estaban hechos los objetos. Y la materia estaba formada por, ¿qué cosa? Que son muy diminutas. Exactamente, por partículas. Por partículas. Y nosotros habíamos dicho, ¿sí? En relación que esas partículas podían moverse muy poco, moverse bastante o moverse un montón, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la temperatura, ¿sí? Medía cuánto se podían mover esas partículas, ¿sí? Si las partículas se mueven muy poquito, no va a haber tanta temperatura. Si se mueven bastante, hay más temperatura, y si se mueven más, hay todavía más temperatura, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver las características de las formas en el estado en el que pueden estar los materiales, ¿sí? Ahí se me estaba cayendo el libro, por eso lo agarré, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso, seguramente lo habrán escuchado. Bueno, muy bien. El primero de los estados de los materiales que vamos a mencionar es el estado sólido, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado y se les ocurrirán un montón de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, este marcador, por ejemplo, el celular, por ejemplo, este mueble, el control del aire acondicionado, ¿sí? Estamos rodeados de objetos sólidos, ¿sí? Una característica de los objetos sólidos, que si ustedes se acordarán en el video de la semana anterior y lo van a ver en la actividad, yo les puse unas imágenes de las partículas. Las partículas del estado sólido están juntitas, ¿sí? Ahí las pueden ver. También lo van a ver en la imagen de la actividad. Están juntitas, ¿sí? Obviamente están en movimiento, pero el movimiento es menor, ¿sí? Hay muy poco movimiento entre las partículas. Claramente los sólidos tienen forma propia, ¿sí? Obviamente, según el objeto, va a tener la forma correspondiente al objeto, pero tienen forma propia, ¿sí? Yo, por ejemplo, la silla la pongo en mi pieza, ¿sí? Ocupa el mismo lugar. La silla la pongo en el comedor y va a ocupar el mismo lugar siempre, ¿sí?
obviamente pueden estar hechos de distintos materiales, ¿sí? Una mesa de madera, una mesa de plástico, una mesa de metal, un montón. Y tienen características propias y presentan distintas propiedades, ¿sí? Hay objetos sólidos que son duros, ¿sí? Hay objetos sólidos que son blandos, hay objetos sólidos que son elásticos, por ejemplo las banditas elásticas, ¿sí? Y hay que recuperan su forma, una vez las estiramos y vuelven y recuperan su forma. Busqué una pero no encontré, ¿sí? Así que bueno, las pueden ver en la imagen, claramente saben de lo que hablo. Y por ejemplo la plastilina, ¿sí? Que no recupera su forma. Los sólidos presentan distintas características, ¿sí? Pero lo principal es que tienen forma propia, ¿sí? La plastilina, cuando nosotros la agarramos, tiene una forma. Por más que nosotros le podamos cambiar la forma, va a seguir teniendo una forma específica, ¿sí? Y va a seguir ocupando siempre el mismo lugar. Eso es muy importante, ¿sí? Vieron que nosotros mencionamos que la materia es lo que ocupa un lugar en el universo, en el espacio, sea lo que sea. Así que bueno, chicos, ahora vamos a pasar a otro estado de los materiales. Bueno, muy bien, ya mencionamos el estado sólido. Ahora vamos a mencionar el estado líquido. Seguramente se le deben ocurrir muchos ejemplos, principalmente el agua, ¿sí? Los líquidos tienen la característica, ¿sí?, que toman la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Ven, en este caso acá tenemos una botella de agua que ocupa, dependiendo de la cantidad, ¿sí? Como hay tanta cantidad de agua, en este caso ocupa hasta acá, ¿sí? Este es un recipiente más grande que, por ejemplo, el vaso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, sirvo agua en el vaso, ¿sí?, es más probable que el recipiente esté casi lleno por el tamaño del recipiente, ¿sí? Por eso, los líquidos ocupan la forma que tiene el recipiente. Las partículas de los líquidos, ¿sí?, presentan más movimiento que las partículas de los sólidos, ¿sí? Si pueden observar, ven que no están tan juntas, hay espacio entre ellas, hay más movimiento, ¿sí? Y una característica que tienen los líquidos es que fluyen. ¿Qué quiere decir que fluyen? ¿Sí? Cuando un líquido no está en un recipiente, ¿sí?, cuando no se encuentra en un recipiente, fluyen de la siguiente forma. Bueno, ¿vieron? Cuando el líquido no se encuentra en el recipiente, sí fluye. Como no tiene un espacio, un lugar para adaptar la forma, fluye y en este caso se esparce en el piso como el agua. Federico, ¿Qué más? escuché agua en el piso, no habrás tirado, ¿no? No, quédate tranquila que no. Quédate tranquila que no. Bueno, ¿sí? Entonces, esas son las características de los líquidos. Toman la forma del recipiente, ¿sí? Obviamente depende de la cantidad. Cuanto mayor cantidad de líquido, en este caso de agua, se ocupa más el recipiente, ¿sí? Como el ejemplo del vaso y la botella. Las partículas están en mayor movimiento que el estado sólido, ¿sí?, y están más separadas. Vieron que las de los sólidos están todas juntitas, ¿sí? Esto también lo van a ver en la actividad. Y bueno, y fluyen como vimos recién con el agua. Y en relación a su composición, ¿qué quiere decir? Por cómo esté formado ese líquido, cómo esté compuesto. Por ejemplo, el agua no va a fluir de la misma forma que fluiría la miel, ¿sí?, que fluye la miel. Por ejemplo, si ustedes quieren tirar miel al piso, van a ver que es viscosa, cuesta sacarla del recipiente. Eso es por la composición. Así que bueno, chicos, estas son las características principales y sobre las que vamos a trabajar con respecto al estado líquido. Qué lindo te ves trapeando, Esperancito. Muy bien, bueno, vamos al último de los tres estados en que nosotros vamos a trabajar, que se encuentra la materia, ¿sí? Estado gaseoso, ¿sí? Al igual que los líquidos, toman la forma del recipiente en el que se encuentran, ¿sí?, pero se expanden,
¿sí? Toman toda la forma, ocupan todo, ¿sí? Vieron que nosotros con los líquidos pusimos el ejemplo de con respecto a la cantidad, ¿sí? Hay cantidad de agua para llenar hasta acá este recipiente que es el vaso. Si hay menos acá, si hay más acá, por ejemplo, ¿sí? Esto se expande, o sea, ocupa todo el recipiente en el que se puedan encontrar. Las partículas presentan muchísimo movimiento. Es el estado en el que más movimiento hay de partículas. Como pueden ver, están más separadas que los sólidos y que los líquidos, ¿sí? El ejemplo más común, ¿sí?, es el gas. Seguramente habrán escuchado a veces que huelen capaz, por ejemplo, vos estás en el comedor y hay olor a gas y decís, uy, capaz está una hornalla abierta o capaz hay una fuga de gas, ¿sí? Por eso se expanden, ¿sí? Se dispersan por el recipiente, en este caso la casa, ¿sí? Y un ejemplo en el que se pueden encontrar el gas en un recipiente es en la garrafa. ¿Sí? Muy común en la costa, ¿sí? Cuando se van de vacaciones, generalmente esas casas, como no tienen mucho uso, en lugar de tener un calefón como pueden tener en casa, hay garrafas, ¿sí? En el libro aparece la imagen, acá también tiene una imagen de unas garrafas, ¿sí? Son chiquititas y almacenan gas que se utiliza para la casa, ¿sí? Y se recarga cuando se acaba, ¿sí? Estas son las características que vamos a ver sobre sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? Seguramente yo sé que ya lo deben conocer esto, lo saben y también lo van a entender muy bien, ¿sí? Es un tema muy lindo que nos va a abrir las puertas a probar muchas cosas en casa y bueno, vamos a intentar de hacerlas, ¿sí, chicos? Así que bueno, les agradezco por todo, gracias por los comentarios de mamá no tengo fiebre. Bueno, acá tenemos otro video un poquito gracioso, pero sirve para poder explicar una característica, en este caso de los líquidos. Así que bueno, espero que lo hayan entendido, los quiero mucho, chau chau.